Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de RTN Noticias. Eisel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por acompañarnos. De inmediato vamos a hacer un repaso por las principales informaciones que desarrollaremos durante la próxima hora de información. Según la última encuesta de Borge y Asociados publicada esta semana, el desempleo es el problema más importante para los costarricenses de la corrupción y la situación económica del país. Además, casi el 90% de los encuestados aseguró que el rumbo del país es equivocado, a pesar de que el gobierno mejoró la opinión, pues la percepción positiva del presidente Luis Guillermo Solís mejoró casi un 10% respecto a mayo de este año. Por otra parte, si las elecciones fueran hoy, José María Villalta, Óscar Arias y José María Figueres son las personalidades que más opciones tendrían de llegar a casa presidencial. Por otra parte, los partidos políticos, el MOB, la Caja Costarricense de Seguro Social y los sindicatos son las organizaciones u entidades peor calificadas por los costarricenses. En minutos ampliamos este tema con la periodista Ana Marta Arce. Y en la celebración de las misas el pasado domingo, la Iglesia Católica lanzó fuertes cuestionamientos al decreto que permitirá la fertilización in vitro en el país, presentado por el presidente de la República el jueves anterior. Los sacerdotes reiteraron la defensa de la vida humana en todas sus etapas y afirman que el gobierno irrespetó el artículo 21 de la Constitución Política, el cual establece que la vida humana es inviolable. Ante esto, la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, insistió en que la medida obedece a la necesidad del país de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en Costa Rica todos los días se reportan nuevos casos de agresiones y violación de los derechos de los niños, según lo advierte la Defensoría de los Habitantes. Además, expertos consideran la promoción de la salud de la niñez como una prioridad nacional. De esos y otros temas, como los derechos de los niños, hijos de padres separados, le hablamos en esta edición. Nuestra compañera Jennifer Vega ha preparado unas informaciones especiales al respecto. Líderes de la organización sindical Patria Justa confirmaron que en el mes de octubre realizarán una nueva protesta en las calles y paros laborales. Justifican la medida por los fuertes ataques que, según afirman, siguen siendo blancos los trabajadores del sector público. Además, se busca el apoyo de las organizaciones afiliadas al otro gran bloque sindical del país denominado Busco. Estos ataques fueron señalados directamente a dos medios de comunicación, algunos diputados y nada más y nada menos que los empresarios. De la tarde con 7 minutos, ya ustedes lo escucharon. Si hoy fueran las elecciones nacionales, los candidatos que tendrían más opciones de llegar a la presidencia de la República serían Óscar Arias, José María Villalta y José María Figueres. Todos estos datos se reflejan en una encuesta de Borges y Asociados. Precisamente tenemos información en vivo al respecto. Así es, nuestra compañera Ana Marta Arce ha hecho un análisis al respecto junto a algunos especialistas y nos informa de inmediato. Adelante, Ana Marta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Tal y como ustedes lo comentaban, esta última encuesta realizada por Borges y Asociados reveló que en los últimos 4 meses prácticamente el 90% de la población cree que aún el país no tiene rumbo. Los principales temores es en el tema de la economía, así como también en el desempleo. Veamos la siguiente información. En la dirección equivocada. Esa es la opinión del 89% de los ticos sobre el rumbo que lleva el país en estos momentos. De acuerdo con la última encuesta de opinión de Borges y Asociados, para la mayoría el desempleo es el mayor problema del país, seguido por la corrupción y la situación económica. De mayo a agosto, quienes percibían a la seguridad como el peor problema en Costa Rica pasaron de ser un 12% a un 4%. La situación económica preocupa más ahora a un 15% de los costarricenses. A pesar de esto, quienes califican de muy buena la gestión del actual gobierno pasaron de ser un 16% a ser un 26% de los costarricenses. De 11 figuras públicas, la mitad que más agrada a los costarricenses incluye a Óscar Arias con un 57% de agrado, el presidente Luis Guillermo Solís con un 49%, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y el diputado Otto Guevara. La mitad que menos agrada a los ticos incluye a José María Figueres, quien agrada a un 27% del país, José María Villalta, Rodrigo Arias, Rodolfo Hernández y el sindicalista Albino Vargas, quien agrada apenas a un 14%. Aunque está en la mitad que menos agrada a los ticos, José María Villalta encabeza la intención de voto con un 5.7%. Óscar Arias y José María Figueres le pisan los tobillos con apenas unos decimales de diferencia.
46% de los encuestados aseguraron estar indecisos sobre a quién le darían su voto en estos momentos. En cuanto a las instituciones y órganos del Estado, los peores percibidos son los diputados, mientras el mejor percibido es el Tribunal Supremo de Elecciones. Las instituciones que más de la mitad de los encuestados perciben de la peor manera son la Asamblea Legislativa, los partidos políticos y los sindicatos. Aquellas a quienes más de la mitad de los ticos las perciben de la mejor manera incluyen al Tribunal de Elecciones, los medios, la empresa privada y el ICE. Y siempre en este tema nosotros conversamos también con el analista político Francisco Barahona, quien afirmaba que este informe es una radiografía que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, debería tomar en cuenta para realizar algunos cambios importantes en su administración. Escuchemos las declaraciones. A rectificar lo que haya que rectificar y sobre todo para tomar nuevo impulso, para tomar decisiones, digamos, que mejoren la gestión del gobierno y el mismo papel de liderazgo del presidente que ha decaído. Pero no desde la óptica de que está en una posición desesperada, ni mucho menos, pero también revela por el otro lado que hay una campaña de desprestigio contra el gobierno, contra el presidente, yo diría orientada desde partidos políticos de oposición, incluyendo algunos medios de comunicación, y que esa campaña está surtiendo efecto. Bueno, y pese a que la percepción del gobierno aumentó, aún la imagen se encuentra bastante débil. El analista político Gustavo Araya afirmaba que ahora es bastante difícil cambiar la imagen de esta administración. Veamos las declaraciones. En ese proceso de caída, el gobierno, digamos, tendría que estar en función precisamente de atender los problemas, que son los que ocasionan precisamente la mala percepción, pero también tendría que atender un poco la parte de imagen. Y en ese departamento, por decirlo así, en ese área de lo que es la parte de la imagen de gobierno, se ha trabajado poco o se ha trabajado de una manera por lo menos diferente. Entonces el gobierno ha tenido varios flancos abiertos, el tema presupuestario, el tema del empleo público, el tema de los impuestos, el tema de la infraestructura, el tema de la atracción de inversión extranjera directa, el tema de los empleos y todos estos flancos, incluido el de la Asamblea Legislativa, que, digamos, con los grupos políticos le generó muchísimos roces, especialmente durante el primer año y hasta la salida, especialmente, del ministro de la presidencia anterior, lo que ha generado es precisamente ese desgaste de la imagen que ahora, digamos, cuesta o va a costar más revertir. Ambos analistas políticos coinciden en que el gobierno de la República debe hacer un cambio conforme a este informe que se ha presentado, esto debido a que no continúe este desencanto político que pueda conllevar también al abstencionismo en las próximas elecciones presidenciales. Compañeros, esta es la información que tenemos de momento. Continúen ustedes con más noticias desde el estudio principal. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana Marta, por esta información. Una encuesta sin duda que hace la empresa Borges y Asociados, que podría analizarse. Hay márgenes de error que podrían estar. En primer lugar viene José María Villalta, si fuera el día de hoy las elecciones. En primer lugar, 0.2 sigue Oscar Arias, 0.1 de diferencia, sigue José María Figueres y finalmente viene Rodolfo Pisa en el cuarto lugar también con una diferencia muy ajustada. Es decir, lo que nos dice la encuesta es que entre esos cuatro, en este momento la gente está viendo las posibilidades de el próximo presidente de la República. No hemos ni terminado con este presidente y ahí estamos con toda la aljaraca alrededor de las próximas elecciones. Así es, Jonathan, vamos a cambiar ahora de tema porque los sindicatos del Poder Judicial están molestos por el aumento que pretende hacer el Poder Judicial para gastos y viáticos en el extranjero. Esto está incluido en la propuesta de presupuesto para el próximo año. Según el desglose del presupuesto, en este Poder de la República pretenden aumentar un 102% los gastos en el exterior y un 87.3% los viáticos para los viajes fuera del país. Y mientras el Poder Judicial aumenta en seguridad pública, les quieren recortar en partidas que reduce la cantidad de policías en las calles, y en justicia también pretenden reducir partidas para infraestructura y contratación de policía penitenciaria. Por supuesto que nosotros estamos en contra de ese tipo de privilegios porque consideramos que son privilegios. Mientras anuncian con bombos y platillos los recortes de plazas, no se aprueba el incremento salarial justo que estaba presupuestado para los trabajadores.
la Corte decide nada más mandarnos a toda la institución la distribución del presupuesto, donde no incluye este tipo de privilegios como son los viáticos y los viajes al exterior. Debe ser comprendido también por la opinión pública que los empleados públicos se deben capacitar y corresponde que se capaciten en todos los niveles. Si eso incluye a magistrados y todos tienen que hacer un esfuerzo, pues también ellos tendrán que limitar eventualmente esas participaciones y hacerlas lo más esenciales posibles, lo más necesarias institucionalmente. A veces la prensa habla de cuestiones que ocurran fuera del país, bueno, eso ya es problema de cada quien y ojalá a cada quien se le siga su camino cuando va a alguna cuestión de esas a lo internacional, ¿verdad? Y los centros hospitalarios del país siguen trabajando para reducir las listas de espera, pero en este momento los 3 hospitales que más destacan son el de Heredia, el de Liberia y el de Grecia. El año pasado, la Caja Costarricense de Seguro Social inició con el llamado Plan de Atención Oportuna en los centros médicos del país y se han logrado buenos resultados. Según las autoridades, por ejemplo, el 93% de los hospitales bajó el tiempo de espera en cirugías. Por el tiempo de utilización de sala de operaciones. Nosotros queremos que las salas que tenemos de 7 a 4 funcionando con personal se utilice lo más que se pueda. En ese sentido estamos fijando como un indicador que se utilice al menos 5 horas, esto por los intercambios, y que se operen los pacientes en orden cronológico, los más antiguos de la lista de espera. Mientras en el año 2012 los costarricenses debían esperar hasta 613 días por una cirugía, ahora el tiempo se redujo a 256 días. El Hospital de Niños, que no ha iniciado el programa porque no era para niños, y el Hospital Calderón Guardia, que estábamos esperando que ingresara el nuevo director para hacer el plan con él, de mejora en la gestión de sala de operaciones. Y tenemos también hospitales que se han destacado, como el Hospital de Liberia, el Hospital de Heredia y el Hospital de Grecia, que han disminuido en forma importante su plazo de espera. Además, se estableció como meta para julio del año 2015 realizar 25.000 cirugías adicionales. La Contraloría General de la República y el Poder Judicial son las instituciones que tendrían un mayor aumento en el presupuesto nacional del año 2016. El gasto en el Poder Judicial podría incrementarse en un 6.9% el próximo año. Esto según el presupuesto que envió esa entidad a la Asamblea Legislativa. Según datos obtenidos del plan de gastos de esa institución, los rubros que más están sufriendo un incremento son los de gastos en el exterior, que aumentarán en un 102.4%, los viáticos en el exterior, que incrementaron un 87.3%, las consultorías, que subieron un 16%, y el tiempo extraordinario, que aumentó en un 8.1%. Otra de las instituciones con un alto crecimiento en su presupuesto es la Contraloría General de la República. Esta entidad sufriría un incremento del 7% con respecto al plan de gastos del año anterior. Por ejemplo, partidas como la de gastos al exterior creció un 39.8% y la de viáticos al exterior se incrementó en un 54.5%. Estas dos instituciones tendrían un crecimiento más alto que la inflación proyectada para el año 2016, en un 4%. Por otra parte, entre las entidades con más recortes está el Ministerio de Seguridad Pública, que bajó un 8.11%. Para que usted tenga una idea, la partida de Seguridad Ciudadana experimentó una disminución del 10.15%. La de Policía de Control de Drogas bajó un 3.98%. Además de esa entidad, el Ministerio de Comercio Exterior sufrió una reducción del 19.75% y el Ministerio de Agricultura vio un recorte en su presupuesto del 18.29%. Pese a que la encuesta de Borges y Asociados calificó de mala o muy mala la labor del presidente del gobierno, el gobierno asegura que se detuvo el deterioro de la imagen del mandatario. Al menos la encuesta reveló además que de mayo a la fecha aumentaron las opiniones favorables, lo cual el Poder Ejecutivo traduce como una buena percepción del desempeño del gobierno. Por otro lado, se demostró que persiste una visión pesimista de la situación nacional que se viene marcando desde hace varios años. Dicha encuesta se publicó esta semana con una muestra de 416 hombres y mujeres con un margen de error del 5%. Lo que reafirman esos datos es que se ha detenido ese deterioro en imagen y que incluso está mejorando en algunos indicadores.
Por otra parte, persiste una visión, en algunos casos pesimista, acerca de la situación nacional, que no es distinta a una situación, a una percepción pesimista que ha venido marcándose con fuerza en encuestas durante los últimos años y que no se ha revertido en este periodo. 6:19 de la tarde. Hacemos nuestra primera pausa, ya casi volvemos con más información.